Mhm. Wow. Wow. Paling me paguen. Mhm. Jesús.
Ok, buenas tardes. Espero que todos se encuentren bien. En el día de hoy vamos a estar discutiendo algo sobre el Basic Medical Terminology con respecto a las asignaciones que van a hacer, cómo lo van a hacer y una breve introducción de el libro en cuestión. Bueno, el Basic Medical Terminology lo que busca es ampliar sus capacidades con respecto al lenguaje técnico de inglés orientado en medicina. A raíz de estos términos que son parte de nuestro día a día y que buscan cómo ver, cómo desglosarlos, cómo entenderlos a fondo, cómo saber cuáles son los significados de esas palabras, por eso lo de básico, terminología básica, saber dónde viene, saber cómo la podríamos combinar y demás. El libro comienza dando, bueno, dar gracias a las personas que realmente hicieron este libro posible, que fueron fragmentos tomados directos del Basic Word Structure, edición 2, y parte también de lo que tiene que ver con el ejército de Estados Unidos y el Centro de Departamento de Escuelas orientado en medicina. Los objetivos, que es lo primero que podemos ver en el libro, son estos: analizar las palabras, dividirlas en partes y entender esos componentes. Luego tratar de crear sus propias definiciones a partir de básicos. Por ejemplo, aquí tenemos el significado de itis, que es inflamación, o la raíz hepat, que significa hígado. Entonces, principalmente identificar cuáles son esas partes del término, tanto como prefijos, sufijos, raíces, vocales combinantes y demás. Esta orientación se dará en ambos idiomas, un poco más en español, para el mejor entendimiento del mismo. Ahora tenemos el Word Analysis, que es una breve introducción con respecto a lo que se trata el libro en sí. So studying medical terminology is very similar to learning a new language. At first, the words sound strange and complicated, although they may stand for commonly known English terms. For example, otalgia, which means earache, and ophthalmologist is an eye doctor, to say it like that. Entonces, esos estudios de esta terminología médica lo que busca es llevarle a ustedes un conocimiento básico sobre un nuevo lenguaje orientado a medicina y explicarle que hay algunas palabras, por ejemplo, otalgia, que significa dolor de oído, y oftalmólogo, que vendría siendo un doctor de los ojos, dicho de manera gruesa. Your first job is to learn the language of medicine to understand how to divide words. So, venimos hablando de esto desde el comienzo. Lo primero que deben de hacer es tratar de entender este lenguaje médico para poder entonces llevarlo a las partes o sus componentes y así entonces poder, whether to complex or simple, entonces a partir de lo complejo o lo simple, poder entender cuáles son estos componentes y estas palabras y lo que significan cada una. For example, consider the following term. Consideramos el próximo término: Termonology. Cada raíz está formada por diferentes partes. Perdón, cada término está formado por diferentes partes. Por lo general, todo término debe tener una raíz. En este caso es emat. Tienen vocales combinantes que lo que hacen es ayudar a la pronunciación de la palabra, que sería muy difícil tratar de leer Logi, es muy complicado, entonces utilizamos palabras combinantes, vocales combinantes, para hacer que la palabra sea un poco más suave. Hematology. Tenemos entonces diferentes partes, ya habíamos mencionado. Tenemos el sufijo, tenemos la raíz y las vocales combinantes. También existen prefijos, como dice su nombre, prefix, goes before the term, entonces va antes del término, o before the root, antes de la raíz. Una pregunta usual es si alguna palabra tiene más de una raíz. Bueno, sí, muchas palabras tienen más de una raíz. Por lo general no tienen más de un prefijo o un sufijo. Es decir, usted no va a encontrar dos sufijos juntos, no va a encontrar dos prefijos juntos. Sin embargo, sí va a encontrar dos raíces
separadas o sin estar separadas por una vocal combinante. Hay muchas palabras que corresponden a la terminología médica como tal. Hay algunas que no podemos um, desglosarla y que tenemos que aprenderla como viene ya de hecho. For example, we have urinary bladder. It's going to be always is going to be urinary bladder. It's going to be ureters. Ureters is going to be kidneys. There's going to also be adrenal glands, urethra. You cannot divide these words into component parts. Entonces, estas palabras no pueden ser llevadas a partes componentes o por componentes, porque ya son términos que vienen directos y que hay que memorizarlos de esa forma. Son términos propios del idioma, orientado a medicina. So, first thing, the root is the foundation of the word. All medical terms have one or more roots. For example, the root hemat, which means blood. Entonces, okay, the suffix is the word ending. Medical terms have suffix. All medical terms have a suffix. The suffix logi means process of study. The combining vowel, usually O, as in the term, links the root to the suffix or to another root. A combining vowel has no meaning of its own. It joins one word part to another. It is useful to read the meaning of medical terms starting from the suffix and then going back to the beginning of the term. Thus, the term hematology means process of study of the blood. Entonces, tenemos las partes que ya habíamos mencionado, la raíz, el sufijo y la vocal combinante, para el ejemplo anterior, que era hematology. Entonces, siempre va a haber una raíz, que es realmente la fundación de la palabra. Van a encontrar un sufijo al final, valga la redundancia, y todos los términos van a tener un sufijo. Sin embargo, no todos los términos van a tener un prefijo. Las vocales combinantes pueden estar presentes o no, y lo único que hacen es amortiguar la dicción, la lectura de esa palabra, de ese término. No tienen un significado por sí solas. Entonces, al final ya le mencionan que el término hematología significa el proceso de estudio de la sangre, pero que logía, significa el proceso de estudio, que viene siendo el sufijo, y hemato significa sangre. Entonces, proceso de estudio de la sangre. Así se construye, a raíz de terminología, un significado. Tenemos otro término que quiere poner el libro como ejemplo, y es electrocardiogram. En este caso tenemos dos raíces. In this case we have two roots, one suffix, two combining vowels. Tenemos un sufijo y dos vocales combinantes. Por lo general la vocal combinante va a ser O, no quiere decir que sea siempre, pero por lo general sí. Es una de las que más se utilizan. Entonces, algo a notar también es que por lo general nosotros no nos referimos a las raíces sin su vocal combinante porque suele ser un poquito más difícil nombrarlas. Entonces es más fácil decir electro para referirnos a electricidad, electro, which means electricity, cardio, which means heart, and gram, which is the suffix that means record. Cardio, que significa corazón, y gram, grama, que significa grabar. Entonces, estas partes, estas raíces en conjunto a la vocal combinante, tiene una definición, tiene un nombre. Es el combining form del término. Combining form. In this case, well, electrocardiogram, siempre, como le había mencionado aquí atrás, bueno, atrás, miren acá, hay un orden
para aprender a leer los términos. Primero va el sufijo, es lo primero que se va a leer. Luego vamos al comienzo de la palabra y leemos entonces en orden de aparición. Si en caso de que esta palabra hubiese tenido un prefijo, pues comenzamos en el prefijo. Es decir, una vez ya utilizamos el sufijo como parte inicial, seguimos en el prefijo, en caso de que hubiera, o vamos a la raíz correspondiente. En este caso, en this term, which means record of the electricity in the heart. A partir de acá, entonces, utilizaremos menos español. Let's try another term. We can also talk about gastritis. We have mentioned before that itis means inflammation. Wherever you see itis, we're going to be talking about inflammation. Donde quiera que veamos itis, estaremos hablando de inflamación. Once again, we refer to the root, we found it, and then we search for its meaning, which is the foundation of the word. In this case, gastro, combining form, means stomach. Entonces, gastro significa estómago, itis significa inflamación. We all begin reading from the back, from the suffix to the front, whatever it is there. If it's a prefix or if it's a root. In this case, it's a root. That's how we read it. First and second, inflammation of the stomach. Entonces, siempre vamos a ir desde el fondo, desde el sufijo, a leer, y luego vamos al principio. Esta aquí significa entonces una inflamación del estómago. Algo importante que pueden notar es que no tenemos vocal combinante. Oh, how is that possible? Yes, it is. The suffix itis, we also use its first letter to refer as a combining vowel. So how because it has it, we don't have to use another one. Imagine we will be talking like gastroitis. Sounds rare, very rare. So they decided that if you're going to use itis, you're not going to be using combining vowel because it already has it. Okay, so but notice, for example, here we have the term gastroenterology. Once again, we begin from the suffix, we identify it, we identify it with dashes. You see, we are separating the parts, the components of the term. Separamos los componentes del término con slash. So we identify, okay, suffix, root, combining vowel. So I'm going to start reading from the suffix, then I'm going to the beginning. Oh wow. So what does each part means? Okay, gastro means stomach, entero means intestines. So I'm going in logy is process of study. Well, this term means process of study of the stomach and intestines. Well, we were talking about this combining form, a root plus the combining vowel. It is more easier for us to read it like that. There are going to be many examples. They're going to explain you, for example, okay, the suffix ik means pertaining to. Remember, pertaining to. First, we're going to start reading from the back. Pertaining to. Then we go to the front. So sub means under, and gastric means stomach. Oh well, pertaining to be or to under the stomach. Nice. Same here, but above. All right. So here gives you more combining forms, and you have to identify. You have to define them. For example, they tell you, okay, adenoma, it's a tumor of the gland, of a gland. And they tell you, oh, the suffix oma means tumor or mass. And the root
adeno, or the combining form adeno, means a gland. So that might be a tumor or a mass of a gland. Same goes with arthritis. We already know that itis is inflammation. So, oh well, yes. Um, arthro means joint. What does arthritis mean? Oh, it's an inflammation of the joints. And as goes on, you need to be completing all these exercises. You're going to do all these exercises. Van a hacer todos estos ejercicios introductorios para que puedan desarrollarse y ver cómo se va tratando directamente de que usted entienda, so that you can understand all the roots or the main roots that we're going to be using, all the suffixes, the prefixes, and we need you to do that. También necesitamos que hagan eso y que eso, parte de eso le va a servir mucho en toda su carrera médica para saber identificar aquellos términos que no conozcan. Okay, here we continue. Let's see. Okay, again, continue with that. There is more. For example, let's talk about sarco. Sarco. Sarco means flesh. Flesh is like, in Spanish, es como carnita, carne. So sarco, flesh. Oh, but oma is tumor or mass, right? Oh, but what's sarcoma? What is sarcoma? Well, it's a tumor of the flesh, fleshy cells of the fleshy. That means muscle, bones, or fat. So it is correct for you to tell me, okay, sarcoma is a tumor of the flesh, or is a tumor of the connective tissue, or is a tumor of a muscle, or is a tumor of the bone of a man, or fat. Let's see. For example, you have here resection. You have here resection. So let's see. Is back. Secto is to cut. And in this part here is pertaining. Let's say it's pertaining to cut back. Let's see, where is it? Cutting back in the sense of cutting and removal, excision. So resection is to cut back. To cut back. Pertaining to cut back. Ion is going to be pertaining. Its meaning is pertaining. Pertaining to. Pertaining to do a bad cut would be the correct definition using medical terminology. Pertaining to back cut or cut back. Okay, so let's continue. We have others. Oh, we have other exercises. For example, these are just suffixes. But this one is just for suffixes. The other one was for roots. Okay, ion can also be process of cutting back or pretending to cut back. Let's see. Okay, we also have an exercise for prefixes. It's also prefixes, and we have a mixing one. We need you guys to check out if this is good. Let's see. Okay, this is very basic. This is all like a summary review for all the things you have done before. For example, word beginnings are called, oh my God, that's very hard, prefixes. So you need to be paying attention to the info that they give you so that you can fill it out correctly.
Let's see. Let's see. Okay, so let's change or let's go to the other part of the book. All right. So many of your exams have to deal with this part, with this kind of basic medical terminology. Because the other one is just to get you acquainted with what you are going to be doing. You must read all this, then all these instructions. We're going to skip it so we can save a little time. Um, okay, so this is good because it tells you the answer. You just need to write the answer here and understand what they are telling you from here. The material is programmed in material in programmed instruction is arranged in a series of small steps called frames. Each frame represents new information to you or reviews material you may already be familiar with. Therefore, all of the following material is arranged in steps called frames. Entonces, lo que quieren que ustedes sepan que el libro está hecho por fragmentos. Entonces, cada fragmento, esos pequeños pasos que ustedes van a ir dando, le van a conformar una definición metodológica de qué es lo que se hace, cómo avanzarlo, cómo entenderlo y todo lo demás. So I need you guys to check every single definition and write the answer. We already know which is the answer. This is this one. But I need you to write it here. Longhand. Longhand. Tienen que escribirlo a mano. We have already specified the type of ink that we are going to allow. Okay, let's switch to the other part. Okay, section 2. Steams, which are also steam and roots are the same. They are synonyms. Roots. Okay? You need to also read those and do the same thing as the last one. You're going to write this down here and you're going to understand and read this part. It is important to do that. Okay. Let's continue. Okay, so look, here it says how to complete each pre-test. Those pre-test and post-test, you're going to have them on the exams that we're going to put you on Uasd Virtual. All those pre-tests or exams or whatever you want to call them, they're going to be in Uasd Virtual. So that's why I need you to write this thing here and to understand the information. I need you to focus in this. The meaning is very important and you need to learn from it. You need to learn how to identify which are the components part on basic medical terminology. Tenemos que saber que usted puede identificar cuáles son esas partes, esos componentes que van a estar trabajando, esas raíces, esos prefijos, esos sufijos. Y eso se va a hacer cuando ustedes llenen esto. Al usted llenar todos estos fragmentos, todos esos ejercicios, pequeños ejercicios que no son más que copiar la respuesta, usted va a ir entendiendo. Claro, si usted desea. Ahora sepa que si usted no lo entiende, entonces cuando llegue el examencito no va a poder responderlo. So, the pretest, you're going to have it. Van a tener el pretest. Y eso lo van a tener en su libro. Y eso ustedes lo van a llenar. Ophthalmia means pain in the eye. Oh, wow. It's very simple. Yes, it is. And that's why I need you to fill it out correctly. That's why we need you to read all these parts. Por eso que necesitamos que lean todas estas partes y que escriban correctamente y que entiendan qué es lo que se está haciendo. Okay, so that's the pre-test. It will be used as exercise too. So once you finish the pre-test, you're gonna have the same thing. You're gonna have to fill out all the frames. The main body of the basic component of a word is called the stem or root word. Oh my God, easy. Yes, it is.
Okay, let's see. See. We're going to continue doing that. Okay, there are some important notes that they put at the end. Notice, cada fragmento te introduce, o cada cuadro te introduce a un nuevo término de la manera correcta, la pronunciación, con marcas diacríticas, o sea, como una marca específica para que tú te des cuenta cuáles son. The pronunciation guide below should be used to help you pronounce the medical term correctly. La pronunciación, la guía de pronunciación acá abajo tiene que ayudarte a pronunciarlo como asistente, a saber cuándo se van a pronunciar estas palabras. For example, when you have a, esto es fonética, esto es muy importante, eso lo deberían de dar en inglés básico. Unless otherwise indicated, it's long. Si la palabra, cuando ustedes vayan, por ejemplo, vamos a buscar un término médico. No, the free dictionary. And let's search, no, I want the free dictionary, this one. Cuando ustedes, cada vez que ustedes busquen, oh my God. Okay, let's see if it appears. Ok, so, esto es fonética, mis hijos. Esto es lo que le está diciendo a ustedes, o esto es lo que ustedes van a entender. Vamos a ver si puedo ampliar un poquito más la pantalla. Esto aquí es lo importante. Por ejemplo, te dice que si tiene la rayita arriba es larga. Sin embargo, si la tiene como en forma de U, es corto. ¿Ok? Entonces, vamos a pronunciarlo. Corto, largo, corto, corto, largo. Gastroenterology. Gastroenterology. That might be the correct pronunciation. Following these steps. Okay? Muy bien. Let's continue. Bum, 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 bum. Oh, we don't have background music today. Después tenemos pequeños ejercicios. Sí, señor. Encontrarán que algunos de los extra homework tienen especificaciones, tienen imágenes que pudieron haber sido tomadas desde el Basic Medical Terminology, pero no aparece esta parte. Esto no aparece. Como que está eso, está la rayita, pero no aparece eso. No deben de utilizar el libro como que lo llenaron, no. Deben de hacer su trabajo independiente y utilizar el libro como guía para llenarlo y escribirlo a mano que diga cranium. ¿Ok? No a mano computadora, a mano tinta, puño y letra. ¿Ok? More examples, or no examples, more exercises because you need to fill it here. New words, for example, you already know that arthro means joint, but desis means fixation. So you can tell somebody, oh, arthrodesis means fixation of a joint. Fixation of a joint by fusion. Okay, so here is the pronunciation, arthrodesis. Arthrodesis. All right, chondritis. Let's continue. You're going to fill out all those exercises. Todos ellos, todos esos ejercicios se van a llenar, todos. So we are going to be switching from steams or systems. Now we are in this oh my God, integumentary system. Okay, so you will continue to fill it out, everything, all of them.
Van a seguir llenando todo, todo lo van a seguir llenando, leyendo y llenando, leyendo y llenando. Por favor, no lo dejen para el último momento y simplemente llenarlo. Eso no les hace nada bien a su salud. Okay, so let's continue. Let's see what new things we can find. I think that's going to be all from it. So again, you're going to find homework using these pictures. So you must explore your basic medical terminology. Todo eso debe estar lleno, todo, absolutamente todo. Nuevamente. Oh, algo interesante, sus palabras, las palabras que aparecen en los extra homework son tomadas de acá. Palabras de su examen también son tomadas de acá. Por ejemplo, puede aparecer cosas así como hyperemesis is an excessive vomiting. Fill out puede aparecer como completa, llena o selecciona. Tienen un crossword puzzle, tanto aquí como en su extra homework. Y no, no es el mismo crossword puzzle. Aquí tienen muchísimos. Ok, self-assessment. Nuevamente, aparea. Oh, thrombo. Well, where is thrombo? Oh, clot. Vengo aquí, escribo clot. Oh, wow. Easy. Yes, very easy. Here you also have another self-assessment. Esto también pueden aparecer, todos los self-assessment pueden aparecer directamente en su examen o pueden aparecer también los pre-test. Let's see. Oh. The steam laparo in the word laparotomy means, oh my God. Si yo leí todo lo demás, yo debo de acordarme que es abdominal wall. Good. Okay. More exercises everywhere. Let's see. Oh my God, there are a lot. Por eso le decimos que no lo dejen para el último día. Son muchos ejercicios, muchos, bastantes. Ven acá, de nuevo, otro self-assessment. El libro está completo de definiciones y ejercicios, elaborado para que usted, mientras llene sus ejercicios, vaya aprendiendo sin la necesidad de que tenga un profesor al lado. Let's get to the end of the book. Okay, so we have an appendix. Page 189. So this one is for you to explore, get more info, get definitions that you might don't know. Here, creo que tomen una nota bien pendiente de este, ¿eh? Ojo, ese es muy importante. Ok, tienen otras definiciones como el esqueleto humano, algunos órganos que también debieron de haberlo visto en su extra homework number 1. Tienen instrumentos que hablaremos más adelante en la unidad 16, me parece que es, 16, 17, algo así. En la unidad 3. Y tienen también un glosario. Those who have a glossary about words and what do they mean. Arteriosclerosis, hardening of arteries. Esclerosis, esto. Esclerosis es endurecimiento, hardening. En arterio es arterias. Entonces, hardening of the arteries, esclerosis. Arteriosclerosis. We also have a pronunciation. Miren acá. Pronunciation guide. O sea que no hay excusa para usted decir, yo no sé cómo se pronuncia abdominal. Hold on. Acrodermatitis. Acromegaly. Adenectomy. Afebrile. Anesthesia. So it's important for you guys to review this part. También para que con las cuestiones estas de sus videos, entonces fíjense que cada uno tiene lo que necesita. Por ejemplo, este es para la práctica número 4. Este es para la práctica número 3. Este
Este es para la práctica número 2. Siempre es importante que tengan en cuenta eso. Vayan siempre a su apéndice. También tienen otros, tienen abreviaturas. Las abreviaturas son importantes porque mayormente en el idioma o en la orientación médica del idioma se busca escribir lo menos posible porque no siempre tenemos mucho tiempo. And if somebody talks about ABS, oh, that's a system braking, automated brake system. Oh, eso es de los vehículos, un sistema automatizado de frenado. Okay, but in medicine, what does that mean? Oh, it's an acute brain syndrome. So it is different. We need always to focus on that part. Um, Algunas de estos acrónimos le van a salir también en sus extra homework. Fueron tomados de acá. I think that's all. Eso es todo por el médico para la terminología. Hay otras cosas que a veces, no es terminología, pero es simbología. Muchas veces si estamos escribiendo y tomando una nota en un espacio pequeño y me dicen, tome, doctor, vaya, por favor, tómale una historia clínica a ese paciente. Oh, please, take a, take a history of that patient. Oh, okay, he's a male, 56 years old, who has dengue. So, dengue virus. Okay. Un poquito más sencillo utilizar abreviaturas frecuentes. Dengue virus, but we don't know which number. Let's say he has dengue virus number 1. Okay, just to say a number. It goes from 1 to 5, to 1 to 4. So these ones are less used, but you can also note that it's about position. But they're less used. It's not very common. The most commonly ones are these ones. This one you can see it on blood machines. We also use this ones. Some people, instead of this one, absent, uses this one, empty, which is in math. This one, you can see them on laboratory test. Lo pueden encontrar en asuntos de laboratorio cuando tienen, por ejemplo, oh, he has increased protein levels. Le dice proteínas, tiene una flecha o tiene una cruz. Una flecha significaría una cruz. Dos flechas significarían dos cruces. Mientras más cruces tiene el paciente, peor está el estado. O mientras menos cruces tiene el paciente, peor está el estado, porque puede ser que también haya una muy bajos niveles. Let's see. Bueno, no utilizamos eso como tal. Onzas suelen referirse como OZ. Well, these are more complex symbology, and I think we're not going to be using them, but just to let you know, you can review it also. Okay. Let's see. So let me pause. Let me finish this recording, and we're going to answer some questions. No me digas esa vaina. Recording in progress. No relaje. ¿En serio? Mierda. Tengo ahora.
Yo espero que ustedes hayan aprovechado esto, porque esa mierda no estaba grabando. Mierda, yo no la había grabado. Ah. Ay, coño. Ya. Ah. Miren, ¿entendieron? Pues yo no voy a grabar eso, ¿no? Yo lo siento mucho por el que no entró. Pero Mira, de ese relajo que yo puse que tú lo ibas a demandar. yo no voy a grabar esa mierda de nuevo. No, 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 no. Yo estoy riendo para no llorar. Tú lo dices y no lo sabes. Yo tengo más de media hora hablando. Un chin de agüita y ya, porque imagínate. Diablo. Ay, yo no le pase eso a ustedes. Mierda, qué dolor. Ya, preguntas, como que la voy a hacer. ¿Tienen preguntas? Yo creo que no, porque imagínense. Pero tienen preguntas. Mm. Wow, Dios mío. No me jodas, uno. ¿Qué es lo que va a convertir tú en dos minutos? Ay, Dios mío, Dios mío.